encontrar una clasificación que se dividen en dos. Una es la responsable de las estenosis, que de ahí se derivan de acuerdo a su origen de las válvulas, ya sea mitral, tricúspide, aórtica o pulmonar. De igual manera está la insuficiencia para la misma clasificación de las anteriores. Sí, positivo. Bueno, empezamos hablando de la estenosis mitral, que pues hablando una definición corta, viene siendo una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, que se va a producir como consecuencia de una alteración estructural de esta misma válvula que es la mitral. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver en la imagen cómo se da la estenosis mitral. Ahí vemos la reducción de la luz en la imagen de la izquierda con relación a la de la derecha. Ahí vemos cómo hay una reducción de la luz. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiología, la mayor parte de los casos se deben a una agresión reumática de la válvula y del aparato subvalvular. Y aquí esto se va a producir una fibrosis, un engrosamiento, una calcificación y fusión de las comisuras y cuerdas tendinosas. Todo esto va a llevar a cabo a la reducción progresiva del orificio valvular, como ya se lo estuve explicando anteriormente. Bueno, excepcionalmente pueden ser congénitas, es decir, que son manifestadas durante la lactancia y primera infancia, que comprende un espectro de anomalías del desarrollo morfológicamente heterogéneas que van a resultar en una obstrucción funcional y anatómica de la entrada al ventrículo izquierdo, que corresponde a la válvula mitral. Siguiente diapositiva. En la fisiopatología tenemos que debido a la reducción de este mismo orificio se va a producir un aumento de la presión auricular izquierda en el intento pues, de mantener este flujo constante que se necesita. Este aumento de la presión va a conducir a una dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto va a determinar una congestión de la vasculatura y en cuanto a la presión capilar pulmonar que va a superar a la presión oncótica. Esto va a ocasionar una extravasación hacia el intersticio y pues un edema pulmonar también. De manera simultánea se ponen en juego una serie de mecanismos neurohormonales que producen una vasoconstricción arteriolar con aumento de la presión en el circuito pulmonar y sobrecarga en las cavidades derechas, que es donde se ubica esta válvula mitral. Bueno, normalmente la válvula tiene el orificio de la válvula tiene una dimensión pues en adultos que va a oscilar de entre 4 a 6 centímetros. Cuando este diámetro se va a reducir de 2 a 2.5, empiezan a aparecer como los primeros síntomas, pero estos aparecen ante esfuerzos mínimos. Frente a esfuerzos muy intensos, como puede ser trotar largas distancias y ejercicios duros, pesados. Pero cuando este diámetro de esta válvula llega a medir menos de 1 centímetro, aquí sí van a ver las limitaciones ante el mínimo esfuerzo, como por ejemplo, subir unas escaleras, caminar distancias cortas, por decir como 100 metros. Bueno, la estenosis mitral suele detectarse entre los 20 y 30 años, unos 10 a 15 años después de la producida la primera agresión reumática. Cabe resaltar que esta enfermedad es más común en el sexo femenino. Siguiente diapositiva. Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, el paciente nos va a referir una disnea, que es el síntoma más frecuente. Este se debe a la congestión pulmonar, como estuve diciendo, que surge como una consecuencia del aumento de la presión en el circuito menor, que corresponde a la circulación menor. También va a haber una hemoptisis, que aparece como consecuencia de la ruptura de las venas bronquiales, lo que pasa es que estas que se dilatan y pues los pacientes con edema agudo de pulmón pueden tener expectoración hemoptóica, es decir, cuando tosen van a se pueden alterar porque al toser encuentran residuos de sangre. También están las palpitaciones, que se manifiestan como una expresión de las taquiarritmias paroxísticas o también como las permanentes, como corresponde a una fibrilación auricular o el flúter, que el doctor pues, nos estuvo explicando cómo se expresa en el electrocardiograma. También se encuentran fenómenos embólicos, que es una de las complicaciones más graves de estenosis mitral,
que va a corresponder a la embolización cerebral o sistémica. Más que todo esto en pacientes con fibrilación auricular. También hay una fatiga desproporcionada al esfuerzo que se va a producir como consecuencia de una hipoperfusión muscular secundaria a la disminución del volumen minuto. Esto ya viene, esto se da pues en las formas más graves ya. También están los signos de insuficiencia cardíaca derecha, como bien son los edemas, hepatomegalias, ascitis y pues un derrame pleural, que estas surgen como consecuencia del fallo del ventrículo derecho cuando se da un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Siguiente diapositiva. Bueno, en el examen físico, los pacientes con estenosis mitral muestran una serie de signos que van a depender pues, de la gravedad de la lesión, es decir, del tiempo que lleve ya esta lesión. Vamos a encontrar una facies mitral o Corvisart en la que se va a observar más que todo en las formas más graves. Esta es una facie pálida que presenta cianosis en los labios y mejillas, o bien dicho pómulos. El pulso arterial, pues habitualmente es normal, pero puede disminuir de amplitud en las formas más graves. Es irregular y desigual cuando aparece fibrilación auricular, que ya lo estuve mencionando. El pulso venoso tiene características normales en las formas leves. En las graves, con hipertensión pulmonar, va a mostrar ondas A aumentadas. Bueno, aquí a la inspección y la palpación del tórax, vamos a tener que la palpación del latido apexiano pone de manifiesto el aumento de la intensidad del primer ruido. También se puede percibir un frémito diastólico presistólico. ¿Qué viene siendo? Esto traduce, es una traducción táctil del pasaje de sangre a través de esta válvula mitral, pues con su luz reducida. En presencia de hipertensión pulmonar y agrandamiento de cavidades derechas aparece un latido sagital, que es más palpable que visible. ¿Esto cómo se hace? Con el talón de la mano, colocándolo sobre el borde paraesternal izquierdo, que es más conocido como la maniobra de Dressler. Esta la podemos ver en la imagen de la inferior izquierda, cómo se realiza esta palpación. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos exámenes complementarios. En el electrocardiograma podemos observar signos de agrandamiento de la aurícula izquierda, pues con ondas P aumentadas, con una duración mayor a 0.10 segundos, teniendo claro cuáles son los valores normales de las ondas en el electrocardiograma. También se puede ver un pico doble o bifásico. En estados más avanzados es frecuente la aparición de la fibrilación auricular y desviación de este eje cardíaco hacia la derecha. Siguiente diapositiva. En el ecocardiograma pone en evidencia el agrandamiento de la aurícula izquierda y permite estimar la gravedad de la agresión reumática, pues a través viendo el engrosamiento, la calcificación, la disminución de la apertura valvular y el grado pues del compromiso del aparato subvalvular. Aquí pues se usa el Doppler, como vemos ahí en la imagen, que nos facilita todo esto, ya que estima la gravedad de la lesión, calcula el área valvular, los gradientes transvalvulares y la presión sistólica pulmonar. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, la del tratamiento. Pues aquí vamos a usar pues, diuréticos, anticoagulantes y betabloqueadores. Pues estos todos se usan más que nada para reducir la acumulación del líquido en los pulmones u otro lugar y para prevenir los coágulos de sangre. Mi compañero va a seguir con la siguiente patología. Bueno, aquí tenemos ahora la insuficiencia mitral. Siguiente.
Bueno, para darle una definición a la insuficiencia mitral, esta va a ser ¿Qué la... tienes que decir, compañero? No sé si el ventilador que tienes, que se suena horrible. Ya, un momento, disculpe, un momento, disculpe. ¿Ahora? Sí, ya bien. Ok. Bueno, como les estaba comentando, vamos a tener una pequeña definición, que esto va a ser una incompetencia de las válvulas que se produce como consecuencia de la alteración anatómica o funcional, sea instalada o cambiada. De estos elementos que constituyen al aparato valvular mitral y permiten que el flujo de la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Siguiente diapositiva. En la etiología o también en las causas, estas causas suelen ser múltiples, pueden ser variadas y van a depender de las alteraciones de las válvulas, el aparato subvalvular o de la pared ventricular. Acá tenemos unas causas más frecuentes que serían la fiebre reumática. Esta fiebre reumática a menudo va a estar relacionada con la estenosis mitral, lo que va a producir una cicatrización de las válvulas del corazón. Si esta cicatrización puede estrechar las válvulas y hacer que estas sean más difíciles al momento de abrir y cerrar. ¿Qué nos puede producir esto en el corazón? Que tiene que el corazón esforzarse más para bombear la sangre al resto del organismo. También vamos a tener el prolapso valvular. Este prolapso es una de las formas más frecuentes en los pacientes. Tenemos también la clasificación del anillo. Calcificación del anillo. Esta se observa muy especialmente en individuos de mediana y avanzada edad. También tenemos la endocarditis infecciosa. Esta endocarditis puede causar insuficiencia valvular de instancia aguda. También tenemos, a su vez, las enfermedades de tejido conectivo. Siguiente diapositiva. Bueno, acá en la fisiopatología, la insuficiencia mitral puede ser de dos tipos. Puede ser aguda o puede ser crónica. En la crónica va a haber unos cambios que se van a producir de manera lenta y progresiva. El ventrículo izquierdo va a expulsar un contenido hacia un lecho de baja resistencia auricular y de otra alta de resistencia sistémica. Esto nos, ¿qué nos va a producir? Que nos prolongue y haya una disminución. También va a haber un aumento o un crecimiento del volumen que va a afectar y dilata ambas cavidades. Bueno, acá por el otro lado, en la forma aguda, se produce de manera brusca, a diferencia que la crónica, una sobrecarga de volumen que afecta a la cámara que no está preparada para recibir ese llenado sanguíneo. Estos cambios, la precarga aumenta, aumentar, la poscarga va a disminuir y mientras el volumen eyectado decrece, acá el volumen de regurgita hacia la aurícula. ¿Esto qué hace? Esto hace que las cámaras que no están preparadas de tal manera que esto genera consecuencias como la presión la presión en el circuito pulmonar va a haber un aumento bruscamente
y aparecen congestión, va a aparecer también edemas pulmonares y de forma muy aguda, muy rápida. Siguiente diapositiva, por favor. En las manifestaciones clínicas podemos decir acá igualmente como lo anterior les dije, crónica y aguda. En la insuficiencia mitral crónica, los pacientes permanecen asintomáticos durante varios años hasta que el ventrículo izquierdo ya se rinda o no sé, o sea, hasta que ya no dé más. Estos pacientes, el corazón va a tener una aparición, van a tener una astenia, van a tener dinamia, disfagia progresiva. También van a señalar la reducción del gasto cardíaco. Acá en la aguda van a predominar los síntomas de congestión de edemas pulmonares, van a predominar también la aparición súbita, muy repentina. Esto no quiere decir que aparece de manera prolongada, sin ningún tipo de aviso. Siguiente diapositiva. En el examen físico vamos a insuficiencia mitral crónica y la aguda. En la crónica podemos observar un pulso arterial que será de ascenso, será de descenso de forma rápida debido a la brevedad de la eyección ventricular. También cuando aparece disminución ventricular se va a reducir la amplitud. También va a predominar al momento de la infección. Se ve un paciente cansado, fatigado, sin ánimos. Podemos observar también las palpitaciones eh, de los latidos apexianos. Va a ser muy intenso, amplio, de una forma más grave. Se puede percibir un frémito sistólico a nivel del ápex del corazón. Y la insuficiencia mitral aguda podemos encontrar en un examen físico pulso arterial. Este pulso arterial va a ser muy rápido y de escasa amplitud. Va a estar en constante movimiento, constante regurgitación. La inspección y la palpación de tórax nos va a brindar muy pocos datos. Acá en la auscultación se encuentra un soplo sistólico. También es frecuente ocultar el cuarto ruido con un ritmo de un golpe o es- estrechez, crepitaciones de ambos pulmones. Siguiente diapositiva. Los exámenes complementarios, vamos a encontrar lo que es el electrocardiograma, la radiografía de tórax, acá disculpen, en el electrocardiograma va a haber una insuficiencia mitral crónica, se registra un agrandamiento de la aurícula izquierda, va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo con un eje cardíaco normal o ya sea desviado hacia la izquierda. Podemos tener alteraciones en el segmento ST por sobrecarga diastólica. Esto puede aparecer en el electro, pueden aparecer arritmia. En la insuficiencia mitral aguda suele ser normal, excepto podemos tener excepciones cuando es secundaria a un infarto del miocardio. En las radiografías de tórax, en la insuficiencia mitral crónica, se observa cardiomegalias por, eh, por un gran agrandamiento de las cavidades izquierdas. También podemos encontrar en la insuficiencia mitral aguda, predomina la congestión
periliar, y también podemos encontrar edemas intraalveolar. En los ecocardiogramas podemos observar que permite detectar las alteraciones anatómicas, ya sea cuando hay calcificación de anillos o cuando hay prolapsos valvulares o una afectación del aparato cordal. Siguiente diapositiva, por favor. En el tratamiento de insuficiencia mitral crónica grave depende de algunas medidas de causas. El médico debe aprender las anticoagulación base como la warfarina, un anticoagulante como apixaban o rivaroxaban. En caso de frémito, podemos interrumpir siguiendo la clasificación o no de usar anticoagulantes orales directos en caso de estenosis mitral reumática. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la estenosis tricuspidea. Siguiente diapositiva. Bueno, la estenosis tricuspidea se define como la dificultad o impedimento para el pasaje de la sangre de la aurícula al ventrículo derecho. Está causada por una reducción del orificio de la válvula tricúspide. Esto es básicamente lo que les estuve explicando con la estenosis mitral, una reducción de la luz. En la imagen podemos ver en el corazón de la izquierda un corazón normal, una válvula normal, y en la derecha vemos la válvula con una reducción de la luz. Siguiente diapositiva. Bueno, en la etiología, la causa más frecuente va a ser la fiebre reumática y por lo general está asociada con una valvulopatía ya sea mitral o aórtica. En la forma menos frecuente encontramos el síndrome de carcinoide, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en la endocarditis y en la máxima y en el mixoma auricular, o también puede ser de origen congénito. El síndrome carcinoide cardíaco es una patología muy infrecuente que ocurre en el 50% de los pacientes con síndrome carcinoide maligno, y es caracterizado como la fibrosis de las válvulas tricúspide y pulmonar. Pues se entiende que es una enfermedad bastante grave y difícil de manejar. Siguiente diapositiva. Bueno, en la fisiopatología tenemos que esto se debe a la consecuencia de la obstrucción parcial al flujo. La aurícula derecha debe realizar mayor trabajo por estar sometida a mayor sobrecarga y tensión en sístole, que nos va a producir una hipertrofia auricular primaria. O también puede ocasionar un aumento de la presión auricular derecha y esto debido pues a la contracción con mayor fuerza. Perdón, la voy. Casi todos los casos secundarios son debidos a la fiebre reumática. Este incremento se transmite en el sentido retrógrado al lecho venoso sistémico y va a producir una congestión venosa y edemas. Siguiente diapositiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el volumen minuto tiende a caer y es lo que va a ocasionar esta fatiga. La elevación de la presión venosa causa una hepatomegalia dolorosa, una distensión abdominal por ascitis y edema. Ahí vemos un señor que presenta ascitis. A medida que la afección progresa, aparecen manifestaciones como bien puede ser la anorexia, el adelgazamiento, que puede llevar a una caquexia en estados avanzados.
sabiendo que la caquexia pues, es un estado de salud general deteriorado que se caracteriza por una pérdida de peso anormal y por la pérdida de masa muscular, básicamente. Siguiente diapositiva. Bueno, el examen físico, vamos a encontrar un pulso venoso en el que se observa que las venas yugulares están ingurgitadas. A la palpación del tórax encontramos un latido presistólico hepático y en la ocultación de esta estenosis tricuspidia vamos a encontrar un chasquido, que es el chasquido de apertura y el rolido mesodiastólico. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, en el electrocardiograma vamos a encontrar que la onda P en las derivadas D2 y B1 está aumentada de amplitud, que es mayor a 2.5 milímetros. El eje eléctrico se encuentra desviado hacia la derecha. También la existencia de signos de agrandamiento auricular izquierdo nos va a sugerir a nosotros un compromiso mitral asociado. El complejo QRS se encuentra disminuido en B1 pues debido a que la aurícula se encuentra dilatada. En la radiografía de tórax, el borde derecho del corazón aparece prominente como consecuencia del agrandamiento de la aurícula derecha. La existencia de una estenosis tricuspidia puede evitar que las manifestaciones se den, como bien puede ser la de congestión pulmonar provocada por la estenosis mitral. Es decir, que habrá poco edema intersticial pulmonar. En el ecocardiograma nos permite evaluar las alteraciones de las válvulas, como puede ser el engrosamiento, al igual que en la estenosis mitral, el engrosamiento de las valvas, la existencia de las calcificaciones, la disminución de la motilidad y el tamaño del orificio también. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tratamiento, la insuficiencia tricuspidia suele ser benigna y no requiere tratamiento, pero en ciertos casos avanzados, donde hay complicaciones, se puede realizar una anuloplastía, reparación o un reemplazo de esta válvula tricuspide. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, una pequeña definición de las insuficiencias tricuspidia. Podemos decir que esta insuficiencia tricuspidia es la regulación, va a hacer que regule la sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esto debido a una incompetencia del aparato valvular tricuspidio, como en la imagen pueden observar. Siguiente diapositiva. En la etiología o las causas, a semejanza, es muy semejante en la válvula mitral. El defecto puede localizarse en las valvas, el anillo, las cuerdas tendinosas, los músculos capilares o en las inserciones de estos mismos, en la pared ventricular derecha. Una de las causas más frecuentes, se podría decir, de insuficiencia tricuspidia es la incompetencia funcional de las válvulas provocada. Esto va a ser debido a la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspideo. En algunos pacientes con una sobrecarga del ventrículo derecho de cualquier etiología, ya sea hipertensión, sea pulmonar, primaria o secundaria. También van a tener una insuficiencia cardíaca por lesiones valvulares izquierda o del ventrículo izquierdo. Siguiente diapositiva. Acá en la fisiopatología vamos a observar que
los pacientes podrían tener una fibrilación auricular crónica, edema coronario, disminución del ventrículo izquierdo, enfermedad valvular mitral, enfermedad pulmonar. Hablando sobre la enfermedad coronaria, la disminución del ventrículo izquierdo y la enfermedad valvular, van a conllevar ellos tres a que se haya una insuficiencia mitral y a su vez que las enfermedades valvulares mitrales también conlleven a una estenosis mitral. En concluyente, los dos van a hacer que haya un aumento de la presión auricular izquierda y se divida en dos. Esto siempre es estilo dominó. Uno causa la reacción de la otra, mayormente. En la presión auricular izquierda va a haber un aumento de tamaño de la aurícula izquierda y también con las enfermedades pulmonares y la presión auricular izquierda se van a contraer o a tener algunos pacientes hipertensión pulmonar. Después de la fibrilación auricular viene con la fibrilación auricular crónica, con la dilatación, con la fibrilación auricular va a haber una dilatación, también conllevando a una dilatación disfuncional del ventrículo derecho. Esta dilatación de disfunción del ventrículo derecho va a tener una estrenis de los valvas tricúspides, que entre los dos van a que un paciente nos conlleve a una insuficiencia tricúspide funcional. Siguiente diapositiva. En las manifestaciones clínicas del paciente que nos puede demostrar va a tener una ciencia de la hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricúspide es bien tolerada. Los pacientes no van a presentar mayormente, no van a presentar tanto dolor. Pero en presencia de la hipertensión pulmonar, el volumen minuto del ventrículo derecho va a decaer y los signos de insuficiencia cardíaca derecha se van a manifestar en una plenitud. El paciente lo va a sentir con un dolor en el hipocondrio derecho, por hepatomegalias dolorosas, va a tener una distensión del abdomen por ascitis, el paciente va a tener edema en los miembros inferiores y pulsaciones en el cuello por la distensión yugular. Estos síntomas de algunos pacientes suelen asociarse con otros que van a depender cuando el gasto cardíaco sea bajo, como astenia, adinamia o fatigación. En el cuadro se va a observar en este cuadro las manifestaciones clínicas también serán diferentes según la etiología o las causas de la insuficiencia tricúspide. Cuando existe enfermedades valvulares orgánicas, ya sea congénita o también sea adquirida, lo que ocurre es que aproximadamente por ahí como un 20% de los casos, la insuficiencia tricúspide se considera primaria y sus cuadros clínicos están determinados por las enfermedades de base. Podemos dar como un ejemplo la endocarditis infecciosa. Esta va a afectar la estructura de las válvulas aproximadamente de un 5 a un 10% de los casos, siendo la válvula tricúspide la más comprometida. En usuarios o personas que utilizan drogas intravenosas. Incluso con estas drogas intravenosas sube los riesgos a un 80%. Siguiente diapositiva. En el examen físico vamos a tener una inspección general
Puede observarse el paciente con pérdida de peso, nada más cuando entra al consultorio, viendo la historia clínica, viendo su peso anterior con la visualización nada más clínica, se va a ver el paciente con ictericia, con cianosis, el paciente va a estar como azuloso. El pulso venoso va a ser yugulares, aparece ingurgitadas, podemos palpar y va a tener una regurgitación muy rápida o a veces muy lenta. En la palpación del tórax se va a presentar diferentes, vamos a observar pulsos hepáticos positivos. Esta se va a dar cuando la regurgitación de la sangre se produce durante la sístole ventricular determinada a la expansión del hígado. ¿Dónde podemos identificarla mayormente? Esta se va a manifestar en la parte baja del emitor derecho y esto va a producir un latido que es muy palpable. ¿Cómo podemos palparlo? Podemos colocar la mano sobre la cara anterior del hígado y ahí podemos palparlo. Eh, si ya lo palpamos y salen latidos inicialmente localizados, se generaliza, se denomina latido transversal debido a la expansión de la parte baja del emitor derecho por el reflujo de la sangre hacia el hígado. También ponemos al momento de la auscultación cardíaca, se predecible como un soplo holosistólico de carácter regurgitante, el cual comienza el primer ruido y termina en el segundo ruido, es más suave. Cuando lo ocultamos, escuchamos un ruido muy fuerte y el segundo ruido lo escuchamos muy leve. Este segundo ruido suele estar aumentado en intensidad debido a la coexistencia de hipertensión pulmonar. Siguiente diapositivo. En los exámenes complementarios como el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma, podemos observar que en los electrocardiogramas se observa con frecuencia el riesgo de fibrilación auricular. Va a tener el paciente un bloqueo en la rama derecha. Se va a presentar también con signos de agrandamiento del ventrículo derecho, sobre todo cuando hay presencia de hipertensión pulmonar. Acá en la radiografía de tórax se va a observar que se va a observar una cardiomegalia secundaria a la dilatación de las cavidades derechas. Va a haber un aumento. Ahí se puede observar en la imagen cómo se podría ver. Va a haber un derrame pleural. Pues esto va a ser por un aumento de la presión auricular y signo de hipertensión pulmonar. En los ecocardiogramas se va a evidenciar o nos va a permitir apreciar la dilatación de las cavidades derechas. Podemos también observar las características anatómicas y movilidad de las válvulas tricúspides. Siguiente diapositiva. En el tratamiento, los diuréticos son útiles para las personas con insuficiencia tricuspidia grave y signo de insuficiencia cardíaca derecha. Un antagonista de aldosterona puede ser particularmente provechoso porque muchos individuos tienen hiperaldosteronismo secundario por la congestión hepática. Esto puede ser notable. Podemos considerar que el uso
de estos tratamientos para disminuir la presión de presión arterial va a tener una resistencia vascular elevada o ambos factores. Que esto, esto puede o puede incluir la de estimado a modificarse en la cardiopatías del lado izquierdo. Siguiente. Muchas gracias. Hola. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a las valvulopatías, pues nosotros sabemos que las válvulas cardíacas, pues son unas estructuras muy importantes que regulan el paso de la sangre a través de las cavidades del corazón. Nosotros sabemos que el corazón está dividido en 4 cavidades, unas cavidades del lado izquierdo, unas cavidades del lado derecho, las cuales están separadas por las válvulas cardíacas. La patología de las válvulas va a depender, ya sea cuando se produce una alteración en lo que es la apertura de la válvula, vamos a tener un mecanismo de estenosis. Y si se produce una alteración en el cierre de la válvula, vamos a tener un mecanismo regurgitante, o sea, una insuficiencia. El diagnóstico de estas valvulopatías principalmente lo sospechamos cuando nosotros en el examen físico ocultamos la presencia de un soplo cardíaco. Aunque el diagnóstico fundamental de las valvulopatías hoy en día pues lo realizamos a través de la realización de un ecocardiograma que nos permite identificar muy bien las estructuras valvulares, la anatomía de las válvulas, identificar si hay trastorno en la apertura o en el cierre de las válvulas. También nos permite, a través de lo que es el ecocardiograma Doppler, medir los gradientes transvalvulares y de esta forma, pues, estadificar la severidad de estas valvulopatías. Nosotros sabemos que estas valvulopatías, cuando son severas, estos pacientes son candidatos a reemplazo valvular, que ya se definiría de acuerdo a cada paciente si el reemplazo es conveniente hacerlo con válvula mecánica o con prótesis biológica. Las causas ustedes las mencionaron bien. La mayoría, la causa principal es por degeneración de las válvulas, principalmente por la edad de los pacientes. La fiebre reumática antes era una de las principales causas. Esto ha ido perdiendo más importancia, pero sigue siendo una de las causas principales. Pero podemos tener otras causas como por secundaria cardiopatía isquémica, secundaria a mecanismos infecciosos, como en el caso de la endocarditis, que puede afectar las válvulas. Entonces, en cuanto a las válvulas que más se afectan, nosotros sabemos que son las del lado izquierdo, las válvulas que se ven principalmente afectadas, sobre todo porque estas válvulas manejan mayor presión. El corazón izquierdo tiene mayores gradientes, entonces esto favorece que estas válvulas sean las que se afectan más frecuentemente. Las patologías más frecuentes, pues, son las que afectan tanto a la válvula mitral como a la válvula aórtica, principalmente. Entonces, que es para tener en cuenta. Y en cuanto al tratamiento, pues, las valvulopatías, pues, realmente pueden permanecer mucho tiempo asintomáticas. Generalmente, cuando ya hay síntomas, es cuando ya tenemos una valvulopatía severa. Cuando ya tenemos valvulopatía severa, pues estos pacientes ya son candidatos a reemplazo valvular.
¿Qué se tiene en cuenta para decidir qué tipo de reemplazo valvular realizamos? Pues en pacientes mujeres en edad fértil, pues tiende a realizarse reemplazos biológicos por el tema de que nosotros sabemos que la mayoría de los anticoagulantes tienen efecto teratogénico en el embarazo. Si una mujer joven y está en edad fértil de pronto quiere procrear, entonces ahí uno se decide más por una válvula biológica. Pero nosotros sabemos que las válvulas mecánicas pues tienen mayor duración, entonces ahí uno tiene que decidir cuál es la mejor opción para el paciente. Las válvulas mecánicas, nosotros sabemos que cuando se hace un reemplazo con válvula mecánica, estas válvulas, si el paciente no se anticoagula, suelen realizar mecanismos trombóticos. Entonces estos pacientes tienen que quedar coanticoagulados, con seguimiento de control de los tiempos de coagulación del INR, porque estos pacientes, pues, la anticoagulación es principalmente con warfarina o con acerocumarol, pero acá en Colombia utilizamos más lo que es la warfarina. Pues después el tratamiento con medicamentos, con antihipertensivos, con betabloqueantes, antiagregantes. Recuerden que la mayoría de estas valvulopatías progresan a signos de insuficiencia cardíaca, entonces un manejo adecuado de lo que son los signos de sobrecarga, de insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes tienen estas valvulopatías. En el caso de la patología de la válvula mitral, a veces suele hacerse, es una aplastia de la válvula. Entonces, en vez de hacer reemplazo, se hace una aplastia de la válvula, sobre todo en aquellas válvulas que tienen, son redundantes, que tienen, que son, que sobre todo en el prolapso de la válvula. Entonces, a veces suele hacerse es una aplastia de esa válvula para disminuir el caso de una insuficiencia severa. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en cuanto a la valvulopatía. De la válvula aórtica, no sé, eh, ustedes, la estenosis aórtica es una de las patologías valvulares más importantes. El principal mecanismo es por degeneración de la válvula. Se van produciendo lo que son las fisuras de las comisuras y esto genera que se vaya produciendo una estenosis. La estenosis aórtica, cuando es severa y ya es sintomática, esos pacientes pues hay que hacer reemplazo valvular, porque la estenosis aórtica severa, el paciente pues eh, si ya está desarrollando síntomas, si el paciente tiene síncope, si el paciente tiene signo de falla cardíaca, si el paciente tiene dolor precordial, estos pacientes tienen una sobrevida. En el caso del síncope a 2 años, en caso de dolor precordial, pues ya sería máximo 3 años, y en caso de insuficiencia cardíaca una sobrevida casi de 1 año. Entonces estos pacientes, cuando tienen estenosis aórtica severa, pues son candidatos a reemplazo valvular lo antes posible. A veces muchas estenosis aórticas y pacientes suele decir que está asintomático, pero realmente a veces hay una percepción de pacientes de decir que está asintomático, pero realmente estos pacientes lo indicado es hacer una prueba de esfuerzo. Si el paciente durante la prueba de esfuerzo desarrolla dolor precordial o hace disnea severa, entonces ya eso decimos que lo tomamos como una estenosis ya sintomática y ese paciente es candidato para reemplazo quirúrgico. No sé si en sala ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de las valvulopatías. Doctor, con Wendy, ¿me escucha bien? Sí, le escucho, bueno. Una pregunta. Siempre en una insuficiencia tricúspide, al momento de la inspiración, siempre va a hacer la maniobra de Rivero Carvalho. O hay unos pacientes que sí y unos pacientes que no. En la mayoría de los pacientes se puede hacer la maniobra. Damos algunos casos, pero en la mayoría de los pacientes se puede hacer la maniobra. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta?
No, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana, continuamos con los temas. Bueno, para mañana tenemos el quiz de electrocardiograma. Entonces, yo les escribo por el chat a qué hora va a estar disponible para la realización del quiz. Bueno, listo, perfecto. Es probable que a la misma hora para Doctor, la ¿el realización. quiz va a ser antes o después? Vemos, pues si no dejamos la clase para el lunes y mañana hacemos el quiz. Listo, doctor. Listo, doctor. Listo. Quedamos así. Listo, Gracias. doctor. Listo, Gracias. doctor. Que tengan buena noche. Bueno, chao. Igualmente.